nuevo video de Almagro para meternos con el análisis y los puntajes de una gran victoria de Almagro. Para algunos, el mejor partido de Almagro en el campeonato, puede ser uno de los mejores partidos del tricolor, 2-1 contra Patronato, con reacción del equipo, reacción ante la desventaja, reacción ante la injusticia de un penal que no fue. Después hablaré del árbitro porque hay una realidad. Almagro convierte el 2-1 con varios jugadores en posición adelantada y no es un detalle menor eso. Con un rival que en los primeros 15 o 20 minutos a mí me gustó lo que hizo Patronato. Después se fue quedando un poco por desmérito de Patronato, pero yo creo que también en gran parte por mérito de Almagro, que lo superó bien. Y en definitiva termina siendo, ¿sí? Seguramente uno de los grandes partidos del ciclo Cordon y seguramente uno de los mejorcitos partidos de Almagro en esta primera ronda. Cuando hagamos el análisis, seguramente ya en alguna semana más adelante, en el parate entre primera ronda y segunda, bueno, ahí incluiremos seguro este partido como uno de los mejorcitos, sin duda, porque Almagro tuvo reacción y por dos cosas claves que yo decía en el programa de ayer de Almagro, pasé un sentimiento que a mí me hicieron irme contento de la cancha ayer. Como no nos íbamos tal vez después de mucho tiempo en condición de local, más allá de victorias de por medio en este último tiempo, yo creo que ayer una gran satisfacción del hincha de Almagro por estas dos cuestiones que digo. Por un lado, porque el hincha empieza a sentirse representado realmente por este equipo, porque cuando digo que lo superó a Patronato, Almagro lo hizo desde lo actitudinal y también jugando al fútbol, digo, y tiene la doble y se adapta al momento del partido de este equipo. Y ayer se necesitaba un poco de las dos por momentos y Almagro lo tuvo. Y por otro lado, porque también me da la sensación que para la segunda ronda, independientemente del resultado del fin de semana contra Güemes, digo, por cómo cierra la primera rueda Almagro, vuelve a recuperar cierto prestigio, cierto respeto que imponía, y lo van a mirar de otra manera en esta segunda ronda después para enfrentar lo que queda del campeonato. Ni hablar si en el medio, con un mercado de pases de por medio, Almagro da en la tecla. Yo creo que puede competir fuertemente en la segunda parte del campeonato. Y no porque crea de pronto que Almagro es el mejor equipo del torneo, no porque crea que se destapó y que se viene lo mejor ahora, ojalá que así sea, sino porque realmente lo veo competitivo, lo veo serio y veo a los demás equipos. Y hay una realidad y hay que analizarlo en contexto a lo que le está pasando hoy a Almagro, que es agarrar una buena racha y tener buenos rendimientos y buenos resultados. Y yo miro la categoría, me toca obviamente por laburo transmitir distintos partidos y yo no veo nada fuerte, no veo ningún cuco. Y más aún todavía en la zona del Almagro. Entonces, yo creo que varios de los equipos del lote de arriba, haciendo un mercado de pases interesante y manteniendo la seriedad, por ejemplo, de Almagro en esta última recta de primera ronda, puede competir fuerte en la segunda parte del campeonato, pero bueno, tiene que ver mucho esto, repito, con la paridad y la irregularidad del campeonato también. Metiéndonos con el análisis fino, aunque adelantábamos algunos aspectos, y ayer también hacíamos un poco el análisis en Almagro, una pasión, un sentimiento. Almagro juega un buen primer tiempo, a pesar de que los primeros 15-20 minutos Patronato también lo hace bien. Me gustó ese arranque de partido de Patronato, que en pocos toques llegaba al área rival, que en pocos toques llega a la jugada del penal. La jugada del penal es incobrable, pero hasta por dónde ves. Yo después vi la repetición y me indigné más, ¿no? Pero ya con verlo en vivo y en directo me sobraba para saber que no fue penal. Pero mismo hacia dónde sale disparada la pelota. La pelota sale disparada muy hacia adelante, ¿sí? Quiere decir que el arquero va, impacta sobre la pelota y por eso sale después despedida para adelante. No hay penal de ninguna manera, lo protesta Almagro. Otra cosa para valorar, esto que vengo haciendo foco hace mucho, porque cuando no pasaba también me hinchaba demasiado la pelota y ahora pasa y está buenísimo, que cuando te cobran en contra, independientemente si eso no es, ayer no fue, se le van encima los jugadores al árbitro y lo vuelven loco. Y vos de esa manera por lo menos lo hace dudar. Y yo no quiero decir que a Almagro le cobran el gol del 2-1, o mejor dicho, no le cobran el offside porque después de todo el revuelo que se armó en el penal y porque había mucha presión después del error del árbitro, etcétera, etcétera, pero tal vez rondaba eso en la cabeza, en este caso del asistente, el juez de línea, que él fue el que erró. No lo sé, incomprobable. Pero bueno, vos mientras tanto, cuando te perjudican, o por lo menos cuando vos te sentís perjudicado, lo tenés que volver loco al árbitro durante todo el partido. Y este plantel de Almagro lo hace. Me parece que es un plantel bastante pillo en ese sentido. Y para colmo le suma, repito, la cuota actitudinal y futbolística. Porque está bien, vos podés ser un equipo pillo, un equipo que se come al árbitro desde el minuto uno, pero después si te falta fútbol, si te falta actitud, no lo compensás. Bueno, yo creo que Almagro va teniendo un poquito de todas. Gol de Patronato en un buen momento de la visita, otra vez adivina Emiliano González y otra vez la pelota pasa por abajo de él.
Así que pintaba torcida la tarde en ese sentido. Creo que es de las pocas desatenciones del fondo de Almagro, la jugada del penal y alguna que otra jugada también, que le da tanto a Vitale como a Yegros. Yo creo que la del penal es más, le ganan en velocidad a Vitale, después le ganan alguna en velocidad a Yegros, principalmente Bonansea. Otra cosa, Bonansea no, en Boca siempre era obvio que Bonansea iba a hacer un gol, pero bueno, lo tiene recontra alquilado Almagro. Y lo vi rápido Bonansea, pasa allá que tiene un porte físico importante, lo vi rápido y ganó un par de veces en velocidad. Marcioni muy rápido y también ganó mucho en velocidad. Y Almagro estaba 1-0, pero a diferencia de otros momentos o de otros Almagros, después del gol y después del cachetazo del penal mal sancionado, reaccionó el equipo y tuvo chances en el primer tiempo, acaso con Ángel González como bandera, tratando de ser el conductor del equipo. Hubo pelota parada, trabajada y no pudo terminar en gol, pero después llega la jugada de gol del empate en la última del primer tiempo. Era muy ilógico con el trámite del primer tiempo. Si Almagro se iba en desventaja, lo empata sobre el final. Buena ejecución otra vez del Loaiza, que tal vez cuando no tiene partidos brillantes como el de ayer, por lo menos tiene esta cuota de pelota parada que es fundamental. Y Llegueros, que empieza a ser un nombre propio fuerte para la era Cordon, le devolvió la confianza que el pibe necesitaba, que acaso la tenía seguramente el año pasado jugando en la B Metro. Llegaba como un jugador apuesta, obviamente, pero no dejaba de mostrar ciertos pergaminos después de ser posiblemente uno de los mejores centrales del año pasado de la primera B. Tuvo un arranque malo, como la mayoría, te diría, de los jugadores de Almagro, y principalmente de mitad de cancha para atrás, en donde le costó mucho al tricolor en el arranque, y se nota que le han devuelto un poco esa confianza que tal vez necesitaba. Debe ser otro de los grandes méritos de Cordon, haber levantado varios jugadores, entre ellos un caso emblemático, repito, el de Yegros, que empata el partido. Y en el segundo tiempo, repito esta cuestión que vengo mencionando, un poco con actitud, un poco con empuje, por momentos con fútbol. Almagro fue, Patronato se empezó a quedar, se empezó a conformar con el empate, puso una línea de 3 centrales y 2 laterales volantes, es decir, terminó con línea de 5, lo cual no lo voy a criticar. Algún día tendrá que hacerlo Almagro, tal vez de visitante, y bienvenido sea. Y Almagro se las rebuscó en definitiva para poder entrarle, ¿sí? Yo decía en el programa de ayer que es llamativo que tenía 3 centrales, grandotes, Patronato, y Almagro saca los 2-9 de referencia. Le saca a Dornel y le saca a Axel, y mete 2 jugadores para que pierdan referencia los centrales de Patronato, como Chucky Baldunciel y Orlando, que son los 2 mejores ingresos al Almagro en la tarde, principalmente el de Baldunciel. Me llamó mucho la atención porque venía con muy pocos minutos, incluso en la Gara Córdoba, debe ser de los que menos jugó en cuanto a los suplentes, y sin embargo entró muy bien y es partícipe de la jugada del gol, que viene de un par de rebotes, que viene de un offside claro. Creo que es de Yegros el que participa principalmente de la jugada. Hay un offside clarísimo que si no nos lo cobraban a nosotros, estaríamos renegando, pero bueno, hoy lo estamos disfrutando, aunque bueno, yo todavía me estoy agarrando los pelos con el penal que le cobró el árbitro a Patronato. La pelea, decía Valduncial, queda viva la pelota en el área después de un remate, de Vitale. El rebote le juega a favor a Yegros, y Yegros con arma de Martín Palermo la termina poniendo de zurda sobre el palo izquierdo del arquero. Todo es delirio, después hay tiempo para el final para que pase de todo. Nunca lo vi así en su carrera, no solo con la camiseta del Almagro, no lo vi así en su carrera. Jerez Silva, un jugador bastante correctito en ese sentido, un jugador callado incluso, no tiene grandes manchas, digamos, disciplinarias en su carrera, un tipo bastante correctito, que se sacó ayer. Yo nunca lo vi, yo creo que si no lo paraban lo comía crudo a Pardo, así que es una baja fuertísima la de Jerez Silva para los partidos que se vienen, porque es expulsado con roja directa. En el informe yo creo que mínimo 2 fechas le clavan, y encima vuelve después de las 2 fechas, ojalá sean 2, con 9 amarillas, es decir que tranquilamente lo podemos volver a perder. Pero Almagro termina ganando un partido y redondeando un partido bueno, incluso con los delanteros, tal vez los titulares, me refiero a Dornel y Axel, no tan en sintonía o no jugando claramente sus mejores partidos. Así todo, Almagro fue incisivo en la búsqueda, fue incisivo en el empuje. Cuando quiso poner fútbol lo pudo hacer, cuando tuvo que llevarlo puesto al rival con un poco más de actitud que con fútbol lo hizo, cuando tuvo que aprovechar la pelota parada lo hizo. Entonces, por todos estos condimentos, creo que termina redondeando una tarde de las mejores seguramente de esta primera ronda. Vamos con los puntajes y después comentario final del arbitraje. Y no sé si me quedará algo más por allí en cuanto a mercados de pases y demás. Emiliano González, 5 para el arquero de Almagro. Para mí no tuvo gran acción, no tiene responsabilidad en la del penal, ¿sí? Porque no es penal, dicho sea de paso.
Obviamente en un gol de penal nunca o casi nunca hay responsabilidad del arquero, para colmo adivinó de nuevo, pero termina siendo un partido de 5 porque casi que no tuvo trabajo después del gol. Obviamente tuvo alguna que otra intervención buena, pero para mí es un partido aprobado de 5 puntos en el que no tuvo gran trabajo, pero tampoco tuvo responsabilidad en el gol rival. García, bueno, cosa seria lo de García. Creo que tiene un club de fans ya García, allí en la platea de Almagro, y la lateral allí de costado también, en la popular de costado. García, que con tirarse un par de veces a trabar de cabeza y ganar en las divididas contra los rivales, bien, se ganó el cariño de la gente. Yo quiero eso de un 4 después. Si llega al fondo y tira un buen centro, lujazo, pero momentáneamente, que cuide la banda derecha de Almagro y que gane todas las divididas y que levante a la gente, ya ganadísimo lo de García. Que el debate lo voy a abrir ya para los puntajes del partido con Güemes, pero me gustaría hablar de un podio de los mejores jugadores de Almagro en esta primera ronda, y capaz García, con tanto cariño que se ganó en la gente, se mete en ese podio de la gente. Pero vendrá para un partido más adelante porque falta una final todavía contra Güemes. Así que 7, 7 para García, jugó un muy buen partido, 7 para Vitale, para mí también de los más regulares de la primera ronda. Creo que tiene, digo creo porque es una jugada muy rápida y no la vi detenidamente en vivo, después de la repetición solo me quedé con el penal. Yo considero que tiene algo de responsabilidad en la jugada del penal porque si se fijan, pican a espaldas de él a gran velocidad y muy solo. Puede ser o que dio el pase adelante y no pudo dejar enganchado al delantero, o puede ser que le han ganado en velocidad, pero igual Vitale otra vez tuvo un muy buen partido, tuvo una muy buena primera ronda, o buena por lo menos en mi criterio, y jugando en un puesto en el que se lo utilizó de bombero y lo hizo tan bien que está firme hoy como primer marcador central. Jugó otro muy buen partido con 7. La figura del partido, Yegros, no puedo no ponerle 10. Me animaría a decir que es el primer 10 de la primera ronda, pero no puedo ponerle un 10 a un tipo que juega de central, que está firme como defensor y que hace los 2 goles. Habría que ver, yo decía, busquemos el dato de la última vez que Almagro dio vuelta a un partido de local, de visitante hace poquito, el año pasado contra el Mirante Brown, de local 3 años atrás, en mayo justamente de 2022, 2-1 contra San Telmo. Muchos lo recordarán, aquel partido de noche, gol del Bocha Jiménez, gol de Jaque y quilombo al final del partido, algo parecido a lo que pasó hoy contra Patronato. Bueno, mucho a menor escala, lo de ayer hacía rato que yo no lo veía. Obviamente también responsabilidad del árbitro que no supo conducir el partido. Dicho todo este paréntesis, Yegros sin duda es la gran figura del partido, no puedo no ponerle un 10. Creo que es el primer 10 de la primera ronda. Posiblemente hubiese sido un 10 para Dornell en aquel partido contra Arsenal, pero si hubiésemos ganado, la verdad que el empate a Arsenal terminó opacando todo. Pero ayer Yegros firme la marca, alguna que otra pudo haber perdido en el primer tiempo, algún duelo digo, en velocidad con Bonanseo, con Marcioni, pero después, la verdad, fue un partido muy bueno y a eso le sumó obviamente lo más importante que es la cuota goleadora. Goleador de la era Cordon, volvió a revalorizar Almagro con Cordon, con Loaiza, con Yegros, la pelota detenida, la pelota parada a favor que es fundamental. Y le pongo un 10 también por ese olfato palermitano que tiene. Digo palermitano no de capital, sino por Martín Palermo, porque el tipo ha hecho 2 goles de culo, pero lo banco muerte, no le estoy quitando mérito. Hace un muy buen gol, como es el del empate, anticipando en el primer poste, y después hace 2 goles de Palermo de culo, viejo. La que tiene contra los Andes, que le queda y la empuja, y la que tiene ayer, que el defensor quiere despejar, le queda a él, le patea de zurda y la mete. Son imágenes, repito, que se me vienen de Palermo a mí en la cabeza, en esto de ser, entre comillas, ¿no? Como creo que se denominó él, el optimista del gol. Bueno, me parece que Yegros es sin dudas la gran figura del partido y se lleva el primer 10 de esta primera ronda. 7 para Pinto, fíjense qué puntaje es alto para la defensa del Magro. Pinto volvió, parecía que venía de una semana sin jugar, pero porque jugó con Ferro, paró una semana y volvió a jugar. Digo, no parecía que venía de un parate. Muy bien, se metió en el equipo, jugó muy bien, fue criterioso. Así que miren cómo termina, falta un partido, ¿no? Pero miren qué bien termina defensivamente la primera ronda del Magro. Y qué dolores de cabeza, porque muchos de los jugadores que ahora estamos, salvo el caso de Vitale, que para mí fue bastante regular, después García, Yegros, Pinto, habían tenido un muy mal arranque de campeonato. En sintonía con el Magro en general, digo, no eran los grandes responsables o los grandes culpables de la derrota del Magro, de los malos resultados. Yo creo que en líneas generales el equipo había arrancado mal. Pero estos eran nombres propios que realmente habían quedado muy expuestos en algún partido puntual. Me acuerdo aquella noche en Tristán Suárez, obviamente perjudicados también, decíamos en aquel análisis de partido, por el esquema del Magro y demás, por las bandas. Lo de García y lo de Pinto había sido realmente malo. Bueno, cómo se fueron superando individualmente y cómo colectivamente también funciona hoy por hoy la defensa del Magro. 6 para Jerez Silva.
Partido bueno en la mitad de la cancha, andá a saber qué pasó. Averiguaremos en la semana qué fue lo que lo sacó tanto de partido, porque no es común en él, incluso Almagro ganando. Ni siquiera es que el gol es de Patronato y lo entendés un poco más, esto de la bronca y que se le salió la cadena. Pero bueno, termina siendo un 6. Almagro pierde a un jugador importantísimo. Voy a spoilear tal vez lo que haré dentro de una semana, esto de los mejores jugadores de la primera ronda, pero si es que Silva no es el mejor jugador de la primera ronda de Almagro, en cuanto al más regular para mí, pega en el palo y lo pierde para 2 partidos claves Almagro, así que es una lástima. Tuvo un buen partido otra vez con 6 para Ángel, de mayor a menor en el partido. En el primer tiempo el conductor y seguramente uno de los mejores jugadores de Almagro. En el segundo tiempo, para mí, recontra filtrado de lo físico, recontra cargado, bajó el nivel y de hecho terminó ahí al límite, lo tuvieron que sacar. Esperemos que sea solo una molestia y que llegue a jugar contra Güemes en Santiago. 6,5 para Castro Ponce, 6,5 para el Loaiza. A mí me gustó mucho el partido de Castro Ponce. Empiezo a identificar ciertas cosas que antes no veía en Castro Ponce, porque parece que por momentos sigue siendo, entre comillas, no intrascendente en cuanto a participaciones, que hay momentos del partido en los que no se lo nombra o en los que no participa, pero por lo menos desde la disciplina táctica lo veo un poco más aportando desde ese lado, porque sigue teniendo a mi criterio estos baches en donde capaz no participa tanto, cada vez son menores estos baches, hay que decirlo. Yo lo veo en crecimiento a Castro Ponce, pero yo creo que desde la disciplina táctica le da mucho al equipo, así que 6,5 para el Loaiza, que alternó buenas y malas, que capaz no jugó un partido brillante, pero otra vez yo le sumo un puntito por cómo maneja la pelota parada en el gol. Así que ese es fundamental. Hoy por hoy, cuando los partidos son tan cerrados como cuando dice Juanma, ¿no? Se definen por detalles y tenés un tipo que le pega hacia la pelota, y bueno, hay que aprovecharlo. Así que 6,5 para el Loaiza, 5 para los 2 puntas. Para mí lo más flojito en la tarde de Almagro. Creo que Axel fue de menor a mayor, un primer tiempo flojo, que tiene un mano a mano y no define bien, todo lo contrario, pero en el segundo tiempo empieza a levantar hasta el momento del cambio. Yo creo que igual tiene todavía alguna chance más de titular porque Cuchi no va a estar todavía para jugar. Y Dornel 5 habrá sido los partidos más flojitos de Dornel, pero qué bueno esto, digo, no que le haya ido mal ayer a Dornel o que haya tenido un partido flojo, lo mismo para Axel, sino que así todo Almagro tuvo respuesta, lo dio vuelta y le generó peligro. Así todo le generó peligro a Patronato, así que 5 para los dos delanteros, 5 también para el ingreso de Orlando, en esto de ser inquieto en la búsqueda, de ser un jugador para lo que pedía el partido en esa recta final y que se entienda, barullero, al igual que Valdunciel, que le voy a poner un 6, me gustó mucho el ingreso. 2 jugadores barullero para el final, para pelearla, para generar algún quilombo, para generar alguna falta. Le sacaban 7 cabezas los centrales de Patronato a Valdunciel y le hacían falta de arriba. O sea, esa astucia, esa viveza tiene Valdunciel. Por eso yo decía, incluso a sabiendas de que no ha tenido un buen arranque de año Valdunciel con la camiseta de Almagro y está a la vista, pero que es un tipo que es una tentación tenerlo en el banco porque te genera esto, en un partido cerradito, te genera una faltita, te genera un revuelo dentro del área, o te pelea jugadas como la del gol. ¿Sí? Es un gran mérito de Valdunciel el gol de Almagro. Así que es un buen ingreso de Valdunciel con 6,5 para Orlando. No me gustó mucho el ingreso de Diosques en esta oportunidad, a diferencia de otros, y tampoco el de Chávez. 4 puntos para los dos. Se notaba que Chávez arrastraba inactividad y se nota que Diosques por la izquierda no termina de arrancar. Por la derecha yo lo vi mejor, a pierna cambiada por la izquierda, todavía no termina de arrancar, así que 4 para los dos. No hay puntaje para Conegni, que metió un par de centros peligrosos, pero por la cantidad de minutos que jugó no puedo poner puntaje. Dos cortitas para cerrar. La baja de Jerez Silva, ¿sí? que va a ser preocupante para Almagro y para el técnico precisamente para reemplazarlo. Lo mecho con el mercado de pases. Almagro tiene que traer sí o sí para jugar contra San Martín de Tucumán en la Ciudadela un 5. Tiene que traer un central para competir con Vital y con Yegros, pero que jerarquice aún más la defensa. Un volante por izquierda. Esos 3 estoy convencido, y esto es 100% opinión, esos 3 estoy convencido que tienen que llegar. Después podremos ver si viene un 10, si viene un 9, si viene un delantero rapidito. Eso puede ir variando, incluso se puede ir especulando entre comillas con el correr del mercado de pases. Pero para mí la mira sí o sí tiene que estar apuntada entre el 2, el 5 y el volante por izquierda. Y el otro comentario, que igual lo voy a mechar después más adelante con la previa del partido con Güemes, lo voy a mechar, digo, con el análisis arbitral de ayer. No me está gustando y me está preocupando el nivel arbitral. No es ninguna novedad que sea malo. Y además tampoco identifico de que Almagro lo hayan querido voltear. Sino, a ver, lo cobran enseguida el offside del 2-1. Es parte de los errores con los que se convive. Pero yo veo que los árbitros, en el balance general de la primera ronda, los malos arbitrajes han perjudicado mucho más a Almagro de lo que lo pueden haber beneficiado. De hecho, el gol de ayer, sí, lo podemos discutir, el 2-1 me refiero, a alguna jugada puntual de otro partido, pero después de ninguna manera Almagro fue beneficiado y sí fue perjudicado
en esta primera ronda, pero no es ponerse en víctima, porque repito, yo no vi que lo hayan apuntado con el dedo al Almagro y lo hayan ido a voltear, ¿no? Futbolísticamente hablando. Ahora, eso me preocupa también, porque si no sos un equipo que te van a voltear, pero los árbitros sabemos qué nivel manejan, y así todo, con el nivel bajo de los árbitros, te ves perjudicado, es decir, che, en cualquier momento un tipo de esto ve penales como el del otro día y capaz te cuesta un huevo después levantarlo, o capaz como contra Ferro, de la única manera que te podía empatar y terminan cobrando un penal que no es penal, que pega en la mano la pelota. Yo no soy ciego y soy muy objetivo para analizar fútbol, y más cuando hablo de Almagro y cuando hablo de arbitraje, pero es un penal que no podés cobrar, no podés cobrar porque el tipo va con la posición natural de la mano y no saca ventaja con el contacto después de la pelota en la mano. Entonces, ya son 2 seguidas y ahora se viene Güemes en Santiago y después San Martín en Tucumán. Y cómo no vas a estar, mira, no quiero que suene feo, ¿no? Pero cómo no vas a estar, entre comillas, un poco mal predispuesto. Yo sé que Almagro se tiene que abstraer de todo esto, tiene que ir a jugar, pero la verdad que son reiteradas equivocaciones. Repito, yo no llego a identificar que Almagro lo quieran voltear y que lo señalen con el dedo. Tampoco vengo a sembrar un mensaje de pánico porque no va por ahí. Pero sí de preocupación, de decir, che, es malísimo el arbitraje y sin querer voltearte se están equivocando en contra. Es una realidad. Y te cuesta lo que te costó ayer remontar el partido y te cuesta 2 puntos como te costaron en Caballito. Entonces, atención a este tema porque va a tener que convivir Almagro y el resto de los equipos de la categoría con estas situaciones complicadas, y más en la segunda ronda, que los puntos valen muchísimo más, que los partidos son mucho más cerrados, que se definen más aún por detalles. Pero bueno, quería cerrar con eso, me echar muy cortito con el mercado de pases, muy cortito con una reflexión arbitral que me tiene un poco preocupado en líneas generales. Abrazo enorme, tricolores, nos reencontramos en un par de días, jueves, con la previa del partido frente a Güemes en Santiago del Estero. Chau, chau.